Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Y en el nombre del Señor Jesús, vamos a la lectura del verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Estamos leyendo esta pregunta que les hizo el Señor a estas personas que le llamaron y le decían Señor. El Señor es un título según Juan capítulo 13:13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo sois, así dijo el Señor, porque lo soy. Decís bien porque lo soy. También en Hechos 2:36, cuando Pedro predicó el Evangelio por primera vez a los judíos, el Evangelio de la gracia, les dijo: sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En el mensaje. Y el segundo mensaje que les predicó a los gentiles, porque él le dio apertura a los judíos como también a los gentiles, luego usó al apóstol Pedro. Le dijo a los gentiles en el capítulo también 10, versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando la paz por medio de Jesucristo, y este es el Señor de todos. Y el Espíritu Santo en Filipenses 2, versículos 10 y 11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y en el libro del Apocalipsis capítulo 17:14 dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Subtítulo. De esto le decían Señor, Señor. Así le decían, pero no así lo que el Señor le decía. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Vamos a mirar un poquito, porque la palabra de Dios es extensa, bastante grande, y nosotros, como dijo el profeta, solo llegamos al borde de sus caminos, dijo el profeta. Y no hacéis lo que yo digo. Estaba pensando esta palabra, y veremos en Lucas capítulo 13, en primer lugar. Capítulo 13 de Lucas y versículo 13, versículo 1 al 4. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Los había matado. Respondiendo Jesús le dijo en el 2: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y en el versículo 4, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Estamos oyendo aquí lo que dijo el Señor, ¿verdad? Si no os arrepentís. Hay corazones muy duros, dijo el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 2, versículo 5, pero por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay quienes han oído la palabra, han oído el Evangelio, pero no se han arrepentido. El arrepentimiento es lo que dijo el Señor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Estamos oyendo lo que le digo, ¿verdad? Estaban contando que Pilato había mezclado la sangre de unos gentiles, que los habían matado. El Señor dijo, ustedes piensan que porque aquellos perecieron porque Pilato los mató porque eran más pecadores que todos los demás. No se arrepienten, ustedes también van a perecer. Aquellos 18 que les cayó la torre en Siloé, les cayó la torre encima y perecieron, murieron. Ustedes piensan que eran más pecadores que los que estaban en Jerusalén. No, digo que si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Es importante el arrepentimiento. En el Antiguo Testamento se encuentra a Jonás cuando fue a predicar a Nínive. Nínive era una gran ciudad de 3 días de camino. Había miles de personas en Nínive. Y el mensaje de Jonás fue muy sencillo. Dice que entró un día en la ciudad. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Es nada más de decir. Aquí a 40 días Nínive será destruida. Un día y otro día será el mensaje. Solo era el anuncio, el aviso que iba a ser destruida. Los ninivitas oyeron el mensaje de Jonás. Se tiraron a la tierra. Hasta el rey de Nínive se bajó de su silla y se echó a tierra, se vistió de silicio, se enlutó, amarró a los animales, digo a su gente que no le dieran de comer ni de beber, a fin de que los animales clamaran a Dios fuertemente. Y dice la palabra que se oía el clamor de los ninivitas. Oye, ¿cómo es un arrepentimiento? Es un dolor, es una tristeza. Ya había leído usted, dice que los judíos al oír que Dios había hecho Señor y Cristo a su Hijo, se compungieron de corazón. ¿Qué es compungirse? Es quebrantarse, es ponerse triste. Se dieron cuenta que habían matado al Señor Jesús, que eran culpables de la muerte de Cristo. Sintieron ese dolor de corazón quebrantado, compungido. Valores, hermanos, ¿qué haremos? Se llama arrepentimiento. Clamaron los animales y clamaron la gente de Nínive. Comenzaron a clamar: Dios, perdónanos, oh Dios, no nos destruyes, oh Dios. Oye, lo que es un arrepentimiento. Hay quienes no han hecho su arrepentimiento todavía. Si no hacéis, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Nos vamos más adelante todavía, estoy hablando del arrepentimiento. El Señor me dijo, yo estaba mirando, lo voy a mostrar, solo lo voy a leer. En el capítulo 17:30 de los Hechos, cuando Pablo predicó en Atenas, le dijo a los atenienses, Atenas era la capital de Grecia. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, no solo en Cobán, no solo en Guatemala, en todo lugar, los 5 continentes de la tierra, de la raza que sea. ¿Qué manda Dios? Que les manda a toda la gente, en todo lugar, que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día en el cual vamos a hacer al mundo con justicia. Por aquel varón, aquel designó a todos con haberlo levantado de los muertos. Dice que los atenienses se dividieron en 3 grupos. 3 grupos. Unos dijeron, le vamos a seguir oyendo a Pablo, le vamos a seguir oyendo. Otros se burlaron de Pablo. Y otros
creyeron en Jesucristo, se arrepintieron, aceptaron a Cristo. En fin, de que unos se burlaron, otros dijeron no vas a seguir oyendo, mientras que otros se arrepintieron y creyeron en el Señor Jesucristo. Entre estos que creyeron estaba un tal Dionisio y una mujer que se llamaba Damaris. 3 grupos. Los que se arrepintieron y creyeron en Jesucristo hicieron lo que el Señor manda, lo que Dios manda y lo que el Espíritu manda, lo que el Espíritu Santo manda. Capítulo 11 de Mateo. El principio de la doctrina del Señor Jesucristo cuando comenzó a predicar. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Digo el Señor Jesús, 11:20 de Mateo. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Tantos milagros que Dios hallaba en la tierra y la gente se endureció su corazón. Ayer oíamos unos mensajes cuando el Señor venía de Filipos, les preguntó a los discípulos qué dicen las gentes que es el Hijo del Hombre. Unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan Bautista. Hoy, Juan Bautista resucitó de los muertos, ha de ser Elías, ha de ser alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Así dicen las gentes, así oíamos, ¿verdad? ¿Y vosotros qué decís que sois? Le dijo él a los discípulos. Pedro respondió la pregunta y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él había creído de corazón. Gracias a Dios por los que hemos aceptado al Señor Jesucristo. 2 mandamientos gemelos que van juntos, el arrepentimiento y la fe en Jesucristo para poder ser salvos. Ya lo hizo, gracias a Dios. Ahí es el comienzo, es el principio de la doctrina del Señor Jesucristo, según Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Aquí solo estamos viendo esta vez. Había visto los milagros, el Señor había hecho milagros sobrenaturales que nadie lo había hecho. Sin embargo, de así se habían arrepentido, tenían el corazón endurecido. Yo no sé cuántos han oído el Evangelio, no han hecho lo que el Señor manda, no se han arrepentido de sus pecados para aceptar, para recibir por la fe al Señor Jesucristo. Otro paso más de las Escrituras. Vamos a leer el capítulo 7 de Mateo, 7:21. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sigamos leyendo hasta 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor le va a declarar en el 23, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dijo el Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gracias a Dios por los hermanos que ya han sido examinados, ¿verdad? Se les pregunta hace cuánto tiempo que aceptaron a Cristo, dónde lo hicieron, qué estaban haciendo. Algunos salen claros en su examen, mientras que otros se quedan oscuros en sus exámenes. Porque entre los que son bautizados hay algunos que nomás se colan, se meten. Entre los apóstoles, entre los 12 había uno. El número 12 era Judas. Judas no era un verdadero creyente, no era un verdadero discípulo, era un discípulo falso. Por eso no tuvo temor de vender al Señor por 30 piezas de plata. Por eso no le dio miedo, no le dio pena. Se arrepintió después, pero era demasiado tarde. Cierto que vino a devolver las 30 piezas, pero ya era muy demasiado tarde. Por eso el Señor dijo muchas veces, ustedes están limpios, pero no todos. ¿De quién estaba hablando?
de Judas. Por eso él dijo, uno de vosotros es ladrón. ¿Quién era? Judas. Porque Pablo lo escribió más tarde en la segunda de Corintios 10. ¿Qué les dijo a los corintios? Cuando estaba hablando de los peligros. Y peligros entre los falsos hermanos. Dice que los falsos hermanos son muy peligrosos. Y los falsos siempre están en la iglesia. Entre los 12 había uno. Oye, había uno. Y aquí estamos oyendo una multitud que se va a quedar. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ya se arrepintió de sus pecados, ya le pidió perdón a Dios, ya aceptó al Señor Jesucristo de todo corazón, porque esto se hace de corazón. Siempre me ha gustado recordar cuando Felipe evangelizó al eunuco, al funcionario de Etiopía, sentado en el carro, el evangelista iba evangelizando con Isaías 53, ¿se acuerdan? Y la palabra había tocado el corazón del funcionario. Llegaron donde había agua y dijo Felipe, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Qué le dijo Felipe? Si cree de todo corazón, bien puedes, porque se debe creer de corazón, no de dientes a labios, como decía un predicador. Cuando se hace de corazón, se mira la conversión de un hombre. Cuando no lo hace de corazón, sigue siendo la misma persona. No hay un cambio, ni un poco de cambio. Si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dijo el funcionario. Creyó de corazón. Adelantito pararon el carro y al agua, pues, el funcionario de Etiopía. Dice que la conversión debe ser de corazón. A Dios no le gusta nada obligado. La obediencia a la doctrina 6:17 Romanos dice: habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. De corazón, no a la fuerza, no obligado. Dios no obliga al pecador que se arrepiente a la fuerza. En Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Está a la puerta y llamo. Si el pecador le abre la puerta, entra, y si el pecador cierra la puerta, no entra el Señor. Dice: Señor, entra en mi corazón, como dijo el rico de Jericó, el chaparro de Jericó, que recibió al Señor gozoso. Era un hombre millonario, era un hombre jefe de los publicanos, pero recibió al Señor Jesucristo gozoso, de corazón. Eso es lo que a Dios le gusta, no a la fuerza. Gracias a Dios que nosotros un día oímos el Evangelio, nos arrepentimos, aceptamos al Señor Jesucristo y un día decidimos bajar a las aguas del bautismo. Yo me acuerdo que un hermano me dijo: ¿te vas a bautizar o no te vas a bautizar? Algún día, en alguna reunión, en alguna conferencia me voy a bautizar. Si eres creyente verdadero, si eres verdadero convertido, te conviene, y si no, no, me dijo. Ahí estamos. Sobre eso nada más me dijo. Yo soy cristiano, ya acepté a Cristo. Ese momento hice mi decisión del agua. A los 20 días después de haberme convertido a Jesucristo, obedecí al Evangelio, arrepintiéndome, creyendo en Jesucristo y bautizándome en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sumergidos, unidos, sepultados, como dice la Biblia, Romanos 6. Se llama hacer la voluntad de Dios. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no te bautizamos en tu nombre, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, Señor. No os conozco, les va a decir el Señor: apartado de mí, hacedores de maldad. Muchos, oye, profetizaron, hablaron, predicaron, pero nunca habían dado los primeros pasos que les estoy mencionando. Es muy importante, porque si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No somos salvos porque ofrendamos, porque diezmamos, porque perseveramos, porque ayudamos a algunos, ¿verdad? Porque predicamos, porque leemos, porque oramos. No. Debo leer otro texto aquí, Romanos 10. Una conversión real, un creyente verdadero.
Por eso Pedro, en su alabanza en capítulo 1-2 de su primera carta que escribió, le dijo: bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Así va la cosa, nos hizo renacer, ese segundo nacimiento, ese nuevo nacimiento. ¿Para qué nos hizo renacer? Para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada. ¿Dónde está reservada nuestra herencia? En los cielos. Romanos 10, versículo 9. Pues si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por la Escritura dice en 11: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Son los que hemos querido de corazón. Aquí van a decir: Señor, no profetizamos en tu nombre hicimos muchos milagros, Señor, háblenos, Señor. No os conozco, apartado de mí. La otra porción dice que hay que creer de corazón. Un día invocamos el nombre del Señor. A mí no se me olvida ese día inolvidable en la historia de mi vida, el segundo nacimiento, cuando invoqué al Señor, cuando le dije: Señor, yo soy un joven pecador, yo soy pecador, lo creo y lo siento que soy pecador. Cuando invocamos el nombre del Señor, ese momento el Señor nos salvó, nos lavó, nos perdonó. Oiga lo que dijo Pablo en su segunda carta que escribió a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Lo que tiene que hacer los creyentes que hemos aceptado, hemos creído, hemos invocado el nombre del Señor: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Detengamos en la palabra que dice: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Él nos conoce, no va a dejar ni un creyente que sea de Él, ni se le va a llevar uno que no sea de Él. Él conoce a los que son suyos. Los que somos del Señor estamos sellados. ¿Con qué nos ha sellado el Señor? Efesios 1:13, ¿verdad? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son nuestras arras para la herencia que está reservada en los cielos. Desde que creímos en el Señor Jesús y lo creímos de corazón, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo a los romanos: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? No lo tiene usted. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo recibimos? Desde que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Es por eso que cuando usted se convirtió al Señor, usted sintió. Usted vio, usted lo sintió, y la gente vieron el cambio que tuvo usted. No nomás escribió aquí el hermano aquel himno que dice: cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a venir al Señor. No nomás lo escribió el hombre experimentó el nuevo nacimiento, el cambio que el Señor quiso hacer en su vida. Porque es el Señor el que cambia la vida del hombre. Solo el hombre no puede cambiar su vida. Gracias a Dios por el Señor vino a nuestro corazón, cambió nuestra vida y nuestro destino, cambió nuestra vida y nuestro destino. Conoce el Señor los que son suyos. Nos conozco. Señor, si profetizamos y si nos conozco, nunca nos conocí. Porque no nos conoció, que no eran de Él, no eran del Señor, porque los que son de Él los ha sellado, son de su propiedad. Por eso Cristo dijo en Juan 5:24, no me equivoco: de cierto digo, el que oye mi palabra y crea que me dio, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Conoce al Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Están mirando esa separación, están mirando lo que dijo Pablo. Le voy a leer otros textos que hablan de la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses 4, y como otra palabra ahí,
sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Y su texto que lo vamos a leer es el texto 1. Leamos mejor el 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Qué instrucción? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, apartarse de lo malo y limpiarse de lo sucio. Le dijo Pablo en la segunda carta de Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, de toda contaminación de carne y de espíritu, santificando, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Los hermanos que van a ser bautizados, hermanos, ya no me cantamos el himno que dice dejo el mundo y sigo a Cristo, ya no me lo cantamos ahora el bautismo. Pero yo me acuerdo porque ese himno cantaron cuando yo fui bautizado. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará. Renunció al mundo, dejó el mundo, sus prácticas, sus costumbres. Ahora, como dijo el apóstol, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Que os apartéis de fornicación. Algunos no se habían matrimoniado, porque según la carta a los Efesios, quiero decir, Hebreos 13, versículos 3 y 4, por ahí encuentro ese texto, honrosos sean todos el matrimonio, más a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Que os apartéis de fornicación. Siempre se ha recomendado a los hermanos en el tiempo del noviazgo a guardar su distancia en el noviazgo, a ser novios, no marinovios, novios, no marinovios, a guardar su distancia en el matrimonio, para que ese matrimonio sea limpio y decente, para que el Señor esté también en esas bodas como en Caná de Galilea. Jesús presenta la boda de Caná, una boda limpia. Y al estar el Señor, esa boda va a ser bendecida. Por eso algunas bodas no han funcionado, no han servido. ¿Se ha dado cuenta que hay bodas que no funcionaron? ¿Sí o no? Real. Hay bodas que no han funcionado porque no han sido conformes a la voluntad de Dios. Que os apartéis de fornicación, el otro versículo 15 de Proverbios, porque decir Hechos 15, versículo 20. Leamos el 19 y 20. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. 20 de su mensaje. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado, de sangre. Hoy la doctrina, la enseñanza, los que quieren hacer la voluntad de Dios, porque no es obligatorio. Yo no lo voy a obligar a usted. Cristo dijo en 7, ¿verdad que es el capítulo 7 de Juan, cuando el Señor dijo 7:17? El que quiera hacer la voluntad de Dios, si alguno quiere venir en pos de mí, se convirtieron los gentiles. Los gentiles eran idólatras. Israel estaba prohibido. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Los primeros mandamientos de la ley. Está prohibida la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te vas a inclinar a ella ni las honrarás. Yo soy Jehová nuestro Dios. Yo tenía su ley. Sin embargo, se apostató, se fue a la idolatría, adorar a otros dioses de las naciones. ¿Sí o no? Se desviaron los israelitas. Esos eran gentiles. ¿Qué se les pide a los gentiles? Que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Cuando Daniel llegó a Babilonia, un joven temeroso de Dios, le enviaron su comida de la mesa real del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Pero Daniel dijo: esta comida está contaminada porque el rey come de toda clase de animales, no lo degolla. Y además sacrifica su comida a su ídolo, pero que un rey idólatra. Para no contaminarse, no comió, para no contaminarse con la comida del rey.
Oye, se llama apartarse de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de octavio de sangre. Lástima que quienes no se apartan, participan de los corintios. Sin apartar de nadie, los corintios participaban de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Por eso Pablo les dijo, por hay muchos enfermos, debilitados y otros mueren. Estaban participando de la mesa del Señor. Esa con la mesa del Señor, el pan y la copa, ¿verdad? Partían el pan, bebían la copa y participaban de la mesa de los demonios. ¿Cuál es el resultado? Debilitados, enfermos, muchos mueren. No nos van a comer el pan y beber la copa. Que él tiene que estar bien delante de Dios. Si no está comiendo juicio, ya no está haciendo memoria el cuerpo de Cristo, y lo que está comiendo para ser castigado, porque tarde o temprano siempre de oído, la mano del Señor lo va a castigar. Aunque los ancianos se den cuenta, pero el Señor se da cuenta. Mate, la voluntad de Dios es santificación, y por último la otra porción, probablemente unas dos porciones. Lucas es parte de la voluntad de Dios, porque Pablo dijo en la primera carta a los Tesalonicenses 5:16, ¿verdad? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y les dije, Lucas 13. El Señor le respondió a este hombre una pregunta, dice este hombre al Señor, 13:25. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y les va a decir, no sé de dónde sois. Aquí les va a decir, no sé de dónde son ustedes. Van a comenzar a decir, hemos comido y bebido, mientras más me enseñaste. Oye, no se apartado de hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el de dientes. El padre de familia se va a levantar. ¿Quién es el padre de familia? Es el Señor. ¿Cuándo se va a levantar? El día y la hora nadie sabe, dijo el Señor. Se va a levantar y cuando Él se levante, la puerta de la salvación quedará cerrada. Esa respuesta de Dios a alguien que le preguntó, Señor, son pocos los que se salvan, son pocos los que se salvan. El Señor le dijo, esforzaos por la puerta angosta, porque les digo que muchos van a querer entrar, van a procurar entrar cuando la puerta esté cerrada. Van a querer entrar cuando la puerta esté cerrada. Pero si entra ahorita, sí, porque la puerta está abierta. Gracias a Dios por las personas que han venido, han aceptado al Señor Jesucristo. Gracias a Dios también por los hermanos que han decidido en estas conferencias a ser bautizados para obedecer al Señor. Si Dios concede la vida a partir del pan mañana, ¿verdad? Necesita hacer la voluntad de Dios. Pero ese texto dice, después de que el padre de la familia se ha levantado, cerrar la puerta, y estando afuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. No sé de dónde sois. Señor, delante de ti comimos, delante de ti bebimos. Estos no eran creyentes, eran oyentes. Son oyentes. Oyeron el Evangelio, pero nunca aceptaron a Cristo en su corazón. Nunca lo quisieron recibir, nunca quisieron arrepentirse. Mire, el Señor cerró la puerta, se quedaron. Y dice, Señor, si conmigo delante de ti, si no fuimos a la reunión, Señor, en las conferencias de Juan, Señor, no sé de dónde soy. No os conozco, apartado de hacedores de maldad. Llanto de cubrir de dientes. O de la gente que ya no va a tener esperanza, ya no tiene esperanza y la última porción. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Ya no va a haber esperanza para los que se quedan. Igual como los que se mueren sin Cristo. ¿Te acuerdas de que el rico millonario, multimillonario, estaba metido en el infierno, estaba metido en el infierno, comenzó a decir, Padre Abraham, ten misericordia de mí? Dios le habló al hombre, pero no entendió. ¿Cómo le habló? A través de la prosperidad. Porque Dios habla y a veces el hombre no entiende. Nos habla por los vientos, nos habla por las aguas. El hombre no entiende. La visita de Dios habla a través de las lluvias. Materialmente, Dios habla a través de las lluvias, visita las ciudades. Muchas formas que Dios visita y no se da cuenta. El rico, Dios le habló a través de la prosperidad, porque así está escrito. Y no entendió el hombre. La muerte de los procesos del infierno ya está, ya creció y ya no llegó la misericordia del infierno. El infierno ya no llega la misericordia de Dios.
Por eso el Espíritu Santo en Hebreos 9:27, ¿verdad? Y de la manera que está establecido para los hombres, ricos o pobres, nobles o plebeyos, que mueran una vez y después de la muerte, el juicio. Así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez hablando de la venida de Israel, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan para salvar. Le dije Romano, ¿no? ¿O qué decir? Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, va a ser la última porción que voy a leer. Y vamos a leer el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, no quisieron ser salvos, no recibieron a Cristo, ese es el amor de la verdad. Entonces Dios les envía un poder engañoso, es el 11, para que crean a la mentira. Y en el 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, nunca quisieron arrepentirse, recibir por la fe del Señor Jesucristo, y la muerte los alcanzó. Por vida, señores, se quedaron, ya no hay oportunidad para esta vida. Puede ser que fueron oyentes, oyeron la palabra, pero nunca quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Se quedaron afuera para siempre. Gracias a Dios por otro día aceptamos al Señor Jesucristo y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Estamos esperando aquel momento glorioso en que el Señor aparecerá en las nubes con voz de mando y con voz de arcángel para respetar a los que han muerto en Cristo Jesús, los creyentes que han muerto, y para transformar a los vivos. Y un día no muy lejano ascenderemos a las nubes para recibir al Señor en el aire. Estaremos con el Señor por los siglos de los siglos. Mientras tanto que Él viene, gracias a Dios por su palabra y que la bendiga en nuestros corazones.